espacio, saludar a toda la gente de mi hermoso Perú, desde Cochabamba, Bolivia, su amiga Stephanie Aguilar. Cuéntanos, Stephanie, ¿cómo comenzó tu carrera musical? Uy, comenzó cuando tenía 10 años de edad, ahora yo ya tengo 30 años, pero feliz, agradecida con Dios por la oportunidad que me ha dado de poder recorrer muchos países y uno de ellos, el país que más amo, que es Perú. Coméntanos también, ¿de qué parte de Bolivia exactamente eres? Yo soy cochala, de Cochabamba, del corazón de América. Cochabambina de corazón. Para los que no conocemos cómo es Cochabamba, coméntanos un poquito cómo es Cochabamba. Ay, sus comidas tradicionales. La verdad, no solo Cochabamba, pienso que Bolivia en general tiene un sinfín de comidas deliciosas, riquísimas. Por eso, el boliviano casi nunca está delgado. Siempre estamos gorditos. Y en Cochabamba especialmente se come delicioso. Tenemos el clima más bonito para mí de Bolivia. Tiene un clima cálido, ni tan frío, ni tan calor fresco. Sus lugares son muy vallecitos, bastante verde, bastantes plantas, bastantes árboles. O sea, es bonito, te invito a que vengas. ¿Sí? Gracias, de todas maneras tenemos que visitar. Actualmente, Stephanie, ¿dónde radica? Yo radico en Cochabamba mismo. Justamente nos vinimos para acá, para Perú, para cumplir la presentación, pero yo me vengo desde Cochabamba. ¿Es la primera vez que vienes a Perú? No, yo ya vengo desde que tengo 16, 17 años. Ya son bastantes años que vengo acá a Perú. Excelente. ¿Cómo te pareció Perú? ¿Cómo te ha recibido? ¿Cómo te trató la gente? Hermoso, me encanta. La gente es muy buena, muy cálida. Gustan mucho mis canciones, por eso yo siempre ando muy agradecida. Me gusta su cultura, porque estamos bien hermanados, Bolivia y Perú. Me gusta su gente, me gusta su comida, todo lo que tiene que ver con mariscos, me encanta. Excelente. Coméntanos en tu repertorio musical, ¿qué género específicamente encontramos? El guaño, cumbia y el salay, que es lo que más me caracteriza. Coméntanos también cuál fue la primera canción que te llegó a la fama, que te hizo conocida. Mis éxitos, prefiero la muerte, el amor de mi vida, tu amor fue una gran mentira, lo que él me hizo, pañuelito, tu engaño. Son canciones que siempre me piden y pues siempre lo tenemos en el repertorio. Me encanta la letra de tus canciones. Coméntame, ¿quién lo escribe o lo escribes tú? No, te cuento que el compositor de mis canciones, de la mayoría de ellas, es mi hermano Weimar Aguilar, que él no pudo venir ahora porque tiene otros negocios que no pudo dejarlos en Cochabamba, pero él es quien me compone las canciones. Aparte de Perú, ¿qué otros lugares has conocido? Perú, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, me he ido a Europa también. Y entre los países que más amo, como te digo, es Perú, pero el segundo es Estados Unidos. ¡Wow! Maravilloso. Sí, y he tenido la oportunidad incluso de que mismas personas con nacionalidad distinta gusten de nuestras canciones. Eso es algo muy bonito, es el mejor pago que tiene el artista. Coméntanos un poquito más de ti. Aparte de cantar, ¿qué otros talentos tienes? Yo, aparte de cantar, toco el piano y toco la batería. Stephanie, la gente quiere saber, pregunta, ¿cuándo es tu cumpleaños? Comenta para que los fans lleven los peluches, los regalos. Bueno, mi cumpleaños es el 19 de abril, a ver, anótense, el 19 de abril, así que voy a estar esperando ya el 19 de abril. Coméntanos qué signo eres. Soy Aries. Aries, entonces ya los fans ya saben que te lleven los regalos, anoten la fecha, tienen anotado ahí. Sí, me pueden mandar hasta Cochabamba o también tengo una sucursal acá en Puno para que no les quede tan lejos. De repente los peruanos se preguntan, Stephanie es tan hermosa, tan bella, ¿y cómo está ese corazoncito, Stephanie? ¿Estás soltera? Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo tengo un niño de 4 años, o sea que estamos en una relación con el papá de mi hijo, feliz, ya queriendo formar mi bonita familia, agradecida con Dios porque me ha mandado un hombre muy bueno, muy hermoso, que me apoya en todo sentido, muy respetuoso, me ha mandado lo que he pedido a Diosito, me ha mandado, Dios quiera que no cambie, así como lo tengo, está perfecto. Genial. ¿Es boliviano o es peruano? Sí, es de Cochabamba también. También es de allá de tu pueblo. Stephanie, ese don que tú tienes de ser cantante, esa hermosa voz, ¿de quién lo heredas? Creo que de mi papá, como te digo, mi papá es músico, mi hermano es compositor, mi papá toca conmigo el bajo, mi hermano menor toca la batería conmigo en el grupo, mi hermano mayor es el que compone mis canciones y pues creo que de familia. Toda la familia. Sí, toda la familia. Hermoso. Stephanie, me encanta el color rosado, se ve precioso, que te queda de verdad, estás divina. Coméntame un poco sobre tu traje, ¿representa todo Bolivia? Representa a mi ciudad, a Cochabamba. Las cochabambinas regularmente tenemos la pollerita así, las blusitas así. Lo que yo hago es un poquito, no distorsionarlo, no quiero usar esa palabra para que no se malinterprete, decorarlo tal vez o rediseñarlo para que no sea tan común, sino un poquito más artístico, ya que yo paro en escenarios. Pero como ven, las blusitas siempre regularmente son así. Yo decoré la espalda un poquito para que se vea
pelo pelado, pero así tal cual, las trenzas igual así. Así vestimos las cochabambinas. La verdad que se te ve divina. Y coméntanos, ¿cuántos trajes tienes? Uy, un montón de trajes, no podría decirte la cantidad. Desde los 10 años que canto son pues hartísimos. Stephanie, para que te vean toda la fanaticada de acá de Perú y de todo el lugar que te ve, ¿nos puedes hacer una pequeña pasarela? Ah, claro. Ya ves. Hermosa, la verdad se te ve especialmente acá Stephanie Aguilar para todos los fans, para todos sus seguidores. Gracias. Stephanie, ¿cuáles son tus redes sociales para que los fanáticos se vayan a escuchar tu música? Me pueden seguir en mis redes sociales como Stephanie Aguilar en Facebook, en TikTok como Stephanie Aguilar, en Instagram como Stephanie Aguilar, en todo como Stephanie Aguilar me pueden seguir. Excelente. Y para seguir viéndote en los escenarios, para los contratos, para los promotores, ¿a qué número te pueden contactar? Bueno, por ahora no cuento con promotor, los contratos hacemos directo. Lo pueden poner el código de Bolivia que es más 591 y el número es 6070-3404 directamente con nosotros. Excelente. Stephanie, ¿alguna vez tuviste algún incidente en el escenario, una caída, algo? Varias veces, yo sufro bastante de la vista, de hecho estoy todavía en una etapa donde me van a hacer los análisis para ver si soy candidata a operación. Como verás, después de los shows siempre uso lentes, pero en escenario me los saco porque como bailamos demasiado se vuela, pero ahorita no estoy viendo casi nada, sufro mucho mal de la vista, así que me caigo siempre bastante, me tropiezo o me caigo hacia el público o me caigo hacia atrás, así siempre. ¿Cómo lo tomas tú esas caídas? Porque luego de eso tú te levantas, sigues cantando, ¿cómo lo tomas eso? Me levanto, uno ya estoy acostumbrada, las primeras veces lloraba, me daba vergüenza, porque como usamos faldita adentro a veces se me veía, entonces, pero ya uno se acostumbra, uno va haciendo más profesional y cualquier cosita que pase uno tiene que levantarse y seguir. Excelente. ¿Cómo te ha tratado el público de Perú? Coméntame. Hermoso, acá en Lima le hemos pasado genial, estoy llegando de mucho tiempo, feliz, agradecida, gracias Lima, gracias. Coméntanos dónde va a ser tu próxima presentación para toda la fanaticada que te está viendo. Mis siguientes presentaciones son, este fin de mes vuelvo acá a Perú, estamos en Puno, en Juliaca, y las demás las tengo para Bolivia. Excelente, entonces te seguimos teniendo todavía en Perú. Claro, bastante, tengo bastantes fechas hasta diciembre acá en Perú. ¿Sabes si vas a volver a Lima en otro concierto próximo? Dios quiera que sí, vamos a pedir a Star Producciones que nos metan en los otros eventos, así que yo creo que sí. Excelente. Stephanie, por último, invitan a tus seguidores, a tus fans, para que sigan a la página de Perú Joven TV. Bueno, invito a todos mis seguidores y fans que puedan seguirme, a mis amigos de Perú Joven TV, síganlos porque se viene un bonito reportaje con Stephanie Aguilar. Muchísimas gracias, Stephanie, gracias por este espacio, de verdad te queremos muchísimo y bienvenida cuando gustes a Perú. Muchas gracias, saludos a todos.